la semana pasada hacer un trabajo, ¿no? Y presentar una propuesta sobre la situación en crisis. Carlos sé que ha trabajado algo y me gustaría a ver si lo puedes compartir. Pues más no sé cómo están, a ver si pueden también, si lo tienen, para poder, no me lo han presentado todavía. Pero Carlos sí me lo ha enviado, entonces a ver, nos puedes compartir. Vamos a ir a manera de lectura, vamos a ir reflexionando un poco sobre este tema. El pastor nos pedía una reflexión referente a cómo podemos aconsejar en estos tiempos de pandemia, ¿no? Algunas reflexiones y principios que he podido acotar en estas diapositivas. Es importante primero señalar qué cosas son las epidemias y qué provocan, ¿no? Las epidemias son emergencias sanitarias en las que se ve amenazada la vida de las personas y causan cantidades significativas de enfermos y muertos. Y esa es la situación en la que vivimos, ¿no? No es una realidad ajena, es una realidad muy cercana. Vemos gente eh, sintiendo amenaza, no solamente amenaza, sino también hay gente enferma y también índices de muertos frente a esta pandemia, ¿no? Por lo general se sobrecargan los recursos locales y quedan amenazados la seguridad y funcionamiento normal de la comunidad. Y es por eso que tenemos esta cuarentena, ¿no? Y se han reducido mucho de los espacios en la que comúnmente podíamos participar. Como resultado se requiere con carácter urgente una intervención externa de ayuda. Y esto es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Para poder aliviar de alguna manera esta situación que nos aqueja no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Pero al igual que otros eventos catastróficos, son también verdaderas tragedias humanas, ¿no? Y por ende es necesario atender la aflicción y las consecuencias psicológicas. Entonces vamos a ver algunas secuelas de lo que está pasando en principio, en el proceso y también al final de esta pandemia. Vamos a tener mucha, mucha afectación. Y eso es algo que no tenemos que negar porque es evidente. Esto es algo que la Organización Panamericana de la Salud habla en este año, ¿no? Referente a lo que está pasando con el COVID. Siguiente diapositiva, pastor. Entonces, veamos esta sola imagen. Esta imagen refleja un aislamiento, ¿no? El aislamiento está provocando una serie de secuelas, no solamente a nivel eh, físico, sobre todo a nivel psicológico. Esto está generando también problemas de la salud mental, trastornos de la salud mental y enfermedades de la salud mental. Otra diapositiva, pastor. Una de las primeras situaciones que está provocando esta pandemia, y esto se ve en los registros de atención de salud mental a nivel nacional, son los casos incidentes de trastornos de la ansiedad, ¿no? Siguiente, pastor. Más adelante vamos a ver otros problemas. Y esta ansiedad está provocada por todo lo que está sucediendo. No hay una capacidad para la adaptación. No se está tomando esto con las herramientas adecuadas, provocando ya una serie de problemas. Dentro de la ansiedad podemos ver el insomnio, ¿no? Como parte también de la sintomatología de la depresión. Siguiente, pastor. Y la vida en casa, esta restricción de poder tener una vida común, está generando graves problemas, ¿no? Hay gente que está tomando esta situación con mucho más, mucho mayor capacidad de enfrentamiento, capacidad de afrontamiento, pero hay personas que no. Hay personas vulnerables, como en el caso de la figura, personas de la tercera edad, que han sido restringidas en todo sentido, ¿no? Y yo creo que estas personas son una de las personas, o el grupo de personas que están sufriendo problemas de la salud mental con mayor incidencia, dentro de todo, ¿no? Siguiente, pastor.
En ese sentido, desde la perspectiva de la salud mental, una epidemia de gran magnitud implica una perturbación psicosocial que puede exceder la capacidad de manejo de la población afectada, ¿no? En realidad, este tema es algo que ni la Organización Mundial de la Salud tiene control, mucho menos nosotros, la gente común, ¿no? Entonces, al ser un problema nuevo, un problema que aparece sin la previa advertencia, ha generado en muchas personas problemas y perturbaciones considerables, ¿no? Puede considerarse incluso que toda la población sufre tensiones y angustias en mayor o menor medida. Así es que se estima un incremento de la incidencia de trastornos psíquicos como consecuencia de una situación anormal. Y esto es natural, ¿no? Natural frente a lo que estamos viviendo. La incidencia de casos de problemas de la salud mental han incrementado en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Los efectos en la salud mental generalmente son más marcados en las poblaciones que viven en condiciones precarias, poseen escasos recursos y tienen limitado acceso a los servicios sociales y de salud, y sobre todo en nuestro país, ¿no? Con grandes desigualdades sociales, con evidente llegada a las personas con necesidad. Entonces, las repercusiones van a ser mucho mayores en nuestro país, no solamente ahora, ¿no? Sino después, con toda la crisis económica que se nos viene también. Nosotros como líderes, futuros líderes de la iglesia, tenemos que estar preparándonos para afrontar esta situación desde nuestra filosofía, desde nuestra política espiritual, ¿no? Si queremos llamarlo así, desde nuestra postura cristiana, tenemos que afrontar y ayudar a muchas de las personas. Siguiente diapositiva, pastor. Las principales afecciones en la salud mental que vamos a ver ahora es la depresión. La depresión es una enfermedad. La depresión viene seguido de la ansiedad. No necesariamente vamos a tener los dos. Hablamos de incidencia, como problemas en los registros de atención de la salud mental. Y estas son las dos primeras causas de muerte a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Hablamos de la depresión como una de las primeras causas de problemas relacionados a muertes. El estrés postraumático, ¿no? Que va a generar también toda una serie de afecciones. El estrés postraumático es el trastorno que nace o se origina debido a circunstancias traumáticas que posteriormente van a reflejar algún tipo de sintomatología de tipo ansiosa, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, casos de personas que han salido de unidad de cuidados intensivos, que solamente la experiencia de estar en esa unidad ha provocado una situación traumática, ¿no? Que dice, según la literatura, los reportes, es difícil de superar, aun cuando la persona está siendo dada de alta, ¿no? Es un recuerdo que va a marcar su vida. Los trastornos de adaptabilidad, como decíamos hace un momento, la adaptación es algo que toma su tiempo, pero como este problema, esta situación de la pandemia está siendo bastante rápido y está teniendo graves consecuencias, entonces la adaptabilidad es algo que va a estar afectada en esta situación que vivimos. La psicosomatización, ¿no? Hay gente que va a creer tener el coronavirus, pero en realidad son cuestiones que nacen a partir del miedo frente a todo lo que se vive. Entonces empiezan a tener síntomas de tos, síntomas de dolores de cabeza, tienen el sentimiento de tener fiebre, pero en realidad no hay ningún un indicador de tener la enfermedad, y empiezan a psicosomatizar, ¿no? Problemas relacionados al consumo de sustancias, gente va a refugiarse en el alcohol, en las drogas, frente a la desesperación que provoca toda esta situación, y los trastornos relacionados a pérdida, muerte y duelo, ¿no? Esta es una de las cosas más tristes de todo lo que nos puede estar pasando,
es el hecho de que la gente no está procesando sus duelos de manera adecuada. Entonces tiene un familiar que se le muere por el COVID y al final no terminan de realizar el ritual del duelo que normalmente se hace en situaciones normales, ¿no? Y esto genera todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Un estrés postraumático, depresión, ansiedad, la gente está con miedo, tienes más edad y el miedo se exacerba porque sientes estar con mayor vulnerabilidad frente a este problema, ¿no? Entonces hay cuestiones que sí están afectando y es innegable frente a la realidad que vivimos, ¿no? Siguiente diapositiva, pastor. La consejería como herramienta, ¿no? La palabra consejería viene del término counseling, está en inglés, ¿no? Y a veces se traduce como aconsejar, pero consejería no significa aconsejar. Cuando se aconseja a alguien, usualmente se le dice lo que debe hacer, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar dentro de nuestro trabajo pastoral también. La idea que en el trabajo pastoral es, si bien nosotros tenemos una guía, una pauta para poder trabajar los asuntos de las personas a las cuales referimos nuestro tratamiento, nuestra consejería, es importante que el paciente, en este caso el miembro, la persona con la cual estamos trabajando, también sea responsable de las decisiones que se toman dentro de la conversación o la consejería, ¿no? Y eso es lo que vemos acá en la definición. No se le debe decir lo que se debe hacer, porque la persona que se aconseja piensa que es mejor en su caso, ¿no? Por el contrario, en la consejería no se le dice a una persona lo que debe hacer, sino que se le escucha. Esta es una de las pautas que es importante que lo señalemos y lo escribamos. Se le escucha e intenta comprender cómo se siente y las razones detrás de sus comportamientos actuales. Es importante lo que el pastor ya hace un momento nos hablaba, ¿no? Uno realmente va a comprender, porque la idea no solamente es entender a nivel superficial, sino comprender cuando uno tiene esa capacidad de empatía, ¿no? Ponernos en el lugar de la otra persona y sentir y comprender lo que está viviendo la otra persona. Puede ser desesperación, desasosiego, tristeza, y eso es importante que lo comprendamos, para que desde esa experiencia podamos ser ayuda, si no, no vamos a ayudar. Se le ayuda a analizar con su situación y a decidir qué es lo que quiere y puede hacer para prevenir una condición o mantener o mejorar su salud. Frente a esta situación de pandemia, es importante señalar eso. No se le dice a la persona lo que debe hacer. Aquí, en este segundo punto, se le plantea varias opciones y al final es la persona que estamos aconsejando la que mejor decide frente a esta situación. Es importante también señalar aquí que va a haber personas que no van a tener capacidad de decisión, pero nosotros tenemos que conducirlas a eso, ¿no? A que tomen una decisión y dentro de sus posibilidades y la que mejor se acerque a una solución más concreta para la persona, entonces es importante que esas decisiones se tomen. Tercer punto, se le ayuda a que desarrolle confianza en sí misma para que pueda controlar o resolver la situación o problema si lo hubiera, ¿no? Es importante generar calma, generar tranquilidad para que las decisiones sean tomadas de la mejor manera. Siguiente diapositiva, pastor. ¿Qué se debe tener en cuenta para elaborar una ruta de consejería, ¿no? Aquí hay tres cosas que son muy importantes tener en cuenta. Si hablamos de pastoral, es importante también que tengamos en cuenta estos tres aspectos. Los tres requisitos para dar consejería de calidad, porque nosotros podemos ser buenos consejeros, pero no necesariamente nuestra consejería está basada en la calidad, ¿no? Y lo que queremos que es eso en nuestro trabajo con las personas, que tengamos un servicio de calidad. Son tres cosas, ¿no? Y aquí apuntamos, de repente nos acordamos de estas tres letras, ¿no? La S, la Q y la P, ¿no? Saber, querer y poder, ¿no? Tenemos que saber lo que vamos a hacer con las personas. Como decíamos hace un momento en la conversación, no se trata de improvisar, sino de saber hacia dónde nos dirigimos con las personas a las cuales orientamos. ¿Y cómo sabemos? Pues capacitándonos, ¿no? Si vamos a hacer una consejería pastoral es saber lo que la palabra quiere decir para poder aplicarlo en el momento adecuado, prudente.
Saber es tener los conocimientos técnicos, pero no solamente se trata de saber, y como decía el pastor hace un momento, ¿no? Es también nuestra disposición emocional con las personas, y eso tiene que ver con el querer, ¿no? Querer es tener la actitud de servicio y motivación. Y aquí podemos decir, ¿no? Hay mucha gente que sabe, pero no tiene esas capacidades emocionales para ayudar, ¿no? No quiere simplemente, entonces no se puede hacer nada. Entonces es importante el saber lo que vamos a hacer, pero también es el querer. Y luego está el poder, ¿no? Y cuando hablamos de poder es contar con las destrezas, los insumos, los recursos para dar la consejería. Y eso es algo que vamos a aprender en este curso, ¿no? Vamos a ser capacitados en cuanto a la actividad que vamos a desarrollar con las personas que nos visitan, ¿no? Nuestros hermanos, los miembros de la iglesia. Las personas que no necesariamente son miembros de la iglesia, que de pronto saben de que un pastor también es consejero, van a llegar a nuestros hogares, a nuestras oficinas, a nuestra iglesia, no sé. Pero ahí tenemos que señalar estas tres cosas: saber, querer y poder, ¿no? Siguiente, pastor, siguiente diapositiva. ¿Cómo aconsejar en tiempos de pandemia, ¿no? Aquí nos acercamos ya a la pregunta que nos dejaba como trabajo el pastor. El primer punto, hablamos de que más que consejos debe abrirse la reflexión sobre lo sucedido y cómo enfrentar el futuro. Es algo que tenemos que tener en cuenta, es que nosotros no vamos con un papel a decirle lo que debe hacer la persona. Es importante primero abrir la conversación y a partir de la conversación generar las ideas y las soluciones a la situación individual que la persona tiene. Porque muchas de las cosas que nosotros tenemos en mente no necesariamente van a aplicar a la vida de la persona. Por eso es importante estudiar y analizar qué es lo más conveniente para la persona que tenemos al frente aconsejando. Las orientaciones deben referirse a cuestiones prácticas y canales de ayuda que se abren, ¿no? Todas las cosas que finalmente nosotros proyectamos en cuanto a la ayuda no deben ser solamente ideales, no deben ser cuestiones y tareas que son realizables. El paciente o la persona, el hermano que está al frente de nuestro, va a ser capaz de hacer. Pero eso todo va a depender de nuestra conversación y nuestra consejería, ¿no? El segundo punto, facilitar que ventilen o cuenten su historia y afloren las emociones. Es importante que tengamos en cuenta esto. No se trata que nosotros simplemente escuchemos y no tengamos en cuenta las emociones que van a referirse en la consejería, ¿no? Tenemos que estar preparados para que las personas desahoguen sus emociones, para que finalmente la persona encuentre el alivio necesario, ¿no? Entonces, en la consulta, en la consejería, vamos a encontrar personas que tienen llanto, están incontrolablemente con miedo, con tristezas, con penas, y es importante que podamos tener la contención adecuada. Y aquí siempre decimos, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos estudiando, los profesores decían, si uno está dando consejería, alguien tiene ese tipo de manifestaciones sentimentales, uno tiene que estar lo más ecuánime posible para poder ser ayuda, ¿no? Una persona que se desespera, busca ayuda en nosotros no le vamos a desesperar más con nuestra desesperación. Entonces lo que nosotros podemos es sí sentir el dolor que las otras personas tienen, pero nosotros somos el refuerzo, la ayuda de las personas que vienen a nuestra consulta. Siguiente, pastor. Otro de los puntos es, el que ofrece la ayuda psicológica debe desarrollar un sentido de escucha responsable, cuidadosa y paciente. Debemos tener esa capacidad. Esa capacidad, si no la tenemos, se desarrolla. Y eso es importante, que la persona que nos está contando la situación que vive, vamos a poner un ejemplo, que acaba de perder a su mamá por el COVID y está inconsolable porque ni siquiera le han entregado el cuerpo, simplemente ha sido incinerado y se le ha comunicado de que la mamá falleció. Entonces es una situación muy dolosa, muy triste. Y para eso es importante que el consejero preste atención a
a no solamente las palabras que se puedan decir en consejería, sino también a las emociones que son desahogadas en la consejería. Entonces el terapeuta tiene que estar, en este caso el consejero, tiene que estar presto para poder atender a esas situaciones. Los consejeros deben explorar sus propias concepciones y preocupaciones sobre la enfermedad y la muerte, y no deben imponer su visión a aquellos que ayudan. Eso es importante, ¿no? Antes de nada es importante sacarnos los prejuicios que tenemos de las personas para poder ser ayuda, ¿no? Todas las concepciones que nosotros podemos tener son importantes, pero debemos ser prudentes a la hora que la aplicamos, y eso va a depender de las personas que tenemos al frente. El apoyo espiritual y religioso es generalmente un instrumento valioso para calmar a los familiares, ¿no? Y esto es muy, muy valioso. Dentro de la vida cristiana, una de las cosas que dan este soporte es eso, ¿no? Es nuestra esperanza, nuestra fe de que las cosas pasarán y que Dios tiene controlado todo, ¿no? Entonces, la consejería espiritual no es un paliativo, eso no lo tengamos así, pero sí la consejería de tipo espiritual va a ayudar a que las personas que tienen algún tipo de creencia, en este caso nosotros tenemos la fe en Cristo, va a ayudar a que superemos de alguna manera estas situaciones dolosas, ¿no? Un apoyo muy valioso. Otro punto es considerar la escuela, ¿no? La comunidad o la familia como espacios terapéuticos fundamentales. Si bien ahora la escuela o la comunidad está restringido, la familia puede ser un ente de sostenimiento, ¿no? Es importante mencionar a las personas a las cuales aconsejamos que el mejor recurso que pueden tener a la mano es la propia familia, ¿no? Y es importante que no solamente trabajemos a nivel de las personas que están con nosotros en la consejería, sino también con las familias que se involucran en este trabajo. Siguiente diapositiva, pastor. Falta la última parte de Carlos, y creo que lo que ha hecho es justamente complementar lo que estábamos haciendo en la primera parte, ¿no? Pero específicamente trabajar este aspecto de la crisis que estamos viviendo y cómo poder ayudar. Creo que tenemos que prepararnos por ese lado también, porque añadiendo a lo anterior que él mencionó, que es esta parte última, cuando habla de la escuela, la comunidad, la familia como espacios terapéuticos, creo que también aquí podemos añadir a la iglesia como espacio de espacios terapéuticos para este tiempo. Claro, posiblemente la misma comunidad va a tener eclesial va a tener atender su propia necesidad, pero también atender la necesidad de los otros, ¿no? Creo que ambas cosas se deben dar, y es el espacio justamente fundamental ahora para que la sociedad por lo menos vaya permeando, vaya soportando este proceso, porque de hecho es que se va a dar de todas maneras. Eso quizás uno no lo siente, pero un profesional, un especialista se va a dar cuenta, y eso se ve en las relaciones, en el carácter, en las actitudes, en cómo tomamos las decisiones o las situaciones dentro de la vida, ¿no? Ahí es donde viene la situación, y creo que como si hay situaciones que se dan a partir de esto que antes no teníamos, entonces tenemos que ir sopesando para poder ver si esto es una cuestión de necesidad de pasar por una terapia o por un proceso de saneamiento. De hecho, que todos vamos a tener que pasar eso también, porque afectados o no afectados, estamos en una crisis. Entonces necesitamos también apoyarnos unos a otros en este asunto, y que algunos van a tomarlo de mejor manera y otros no. El apoyo es necesario, el apoyo y sustentar, y creo que la iglesia debe entonces prepararse para esto. Ya, pastor, ya estoy. Sí. Bueno,
añadir a eso que comentaba el pastor hace un momento, ¿no? No solamente es la comunidad, la iglesia también es importante señalar aquí que la iglesia tiene un papel fundamental, ¿no? Veíamos el sábado de nuestra reunión de jóvenes el pasaje del capítulo 11 de Juan, cuando vienen y le dicen a Jesús, Lázaro ha muerto, ¿no? Si hubieras venido hace el rato que te hemos llamado, mi hermano no hubiera muerto, ¿no? Y Jesús le dice, ¿acaso no sabes que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y al final vemos, frente a la noticia de muerte, que Jesús da vida a Lázaro, ¿no? Dentro de la hermenéutica que debemos hacer es cómo es que si somos seguidores de Jesús, frente a las noticias de muerte, cómo la iglesia da vida ahora, ¿no? Y eso es una tarea que tenemos que realizar, dando esperanza, ¿no? Siguiendo proclamando este evangelio, pero también ayudando a las personas en las necesidades básicas que puedan tener, ¿no? Y es algo que la iglesia debe hacer. Y damos vida de muchas otras maneras, ¿no? Bueno, el último punto es esta diapositiva, ¿no? La elaboración de la ruta de consejería. ¿Cómo podemos elaborar una ruta de consejería? Existe una herramienta de consejería que se resume en el acróstico ACCEDA, ¿no? Y brinda una orientación general para realizar una sesión de consejería. Los pasos que se sugieren son, la primera, ¿no? Atienda a la persona con amabilidad y respeto. Eso es muy importante. La segunda cosa es importante, conversar con la persona, ¿no? Abrir el diálogo y a través de la conversación, como decíamos en un momento, generar las soluciones a la situación que aqueja a la persona. La tercera cosa es comunique las opciones. Por ejemplo, los métodos, las acciones, las medidas preventivas, encaminando a tomar una decisión. Cuarto, describa o demuestre lo que la persona puede hacer. Cuando ya hemos generado las soluciones en la conversación, planteamos las alternativas, las soluciones, pero también demostramos, describimos a la persona qué actividades puede desarrollar. Y finalmente acuerde la próxima visita, ¿no? O la próxima cita, la próxima llamada telefónica en nuestros casos, para poder ser de ayuda. No olvidemos que la consejería no acaba en una sola sesión, son varias sesiones y eso va a depender mucho de nuestra disponibilidad y del tiempo que queramos brindar a las personas con las cuales estábamos trabajando. Bien, tenemos ahí al final una bibliografía, de ahí pueden también ustedes acceder para que podamos leer y poder ser también capacitados en este tema, ¿no? Eso es lo que quería presentar, Pastor Sánchez. Esto está ligado a la tarea del pastor, básicamente, desde la perspectiva espiritual. Pero el consejo y la especialidad para escuchar, para tratar temas frente a una situación, es necesario estar capacitado y seguir un protocolo, ¿no? Hay también un protocolo en ese aspecto, ¿ya? Y ese protocolo va siendo poco a poco parte de uno en la consejería, ¿ya? Y vas dándote la información, conociendo a la persona, el caso, dejando que la persona se desenvuelva, ¿no? Y que poco a poco vaya adquiriendo confianza necesaria, y también en el camino se va dando también las propuestas de solución. Y como dijo Carlos también, el asunto no termina en un día de consejería, ¿no? Sino es que es varios momentos, varias etapas, ¿ya? Para ver los resultados también, ¿no? No basta con decirle acá, plantearle la Biblia, una oración o arrepiéntete y se acabó, ¿no? Ya tienes tú la solución. No camina por ese lado. Entonces hay todo un proceso que se debe trabajar. Y hoy, qué urgente es, la urgencia está justamente en la crisis social que vamos a tener, que ya estamos teniendo de alguna manera, ¿no? Eso se está dando a partir de la situación de este aislamiento social y la cuarentena,
Y claro, no todos van a tener el mismo procesamiento, ¿no? No todos. Eso hay que ver en la medida de cómo reacciona la sociedad a partir este, de que vaya comenzando a tener su rutina anterior y ya vaya adaptándose cómo vamos a trabajar ese aspecto. Entonces, la tarea va por ahí, ¿no? Hoy día creo la inquietud de muchos líderes es que la iglesia pueda realizar su tarea de servicio y de culto, de reunir a la gente. Eh, Eso está bien, pero no es el momento, no es el espacio ahorita para discutir eso, porque la iglesia tiene que tener un rol fundamental en este momento también. Y creo que lo hemos señalado cuando estábamos mencionando al final ese acápite que puse para tratar de ser una comunidad terapéutica, una comunidad saneadora. Hoy necesitamos hacer ese rol porque creo que nos toca en esta oportunidad trabajar por ese lado. Y eso significa que tenemos que prepararnos, significa que tenemos que capacitarnos, ¿ya? Que no basta con la intención de querer, como mencionó hoy en un espacio, sino que saber tener las técnicas necesarias y poder elaborar. Ahora, esa técnica básicamente no es que uno aprenda o puedo trabajar qué cosa, el método directivo o conductual o no directivo, en fin, esas propuestas que hay por ahí, sino que se van aplicando instintivamente en el mismo proceso de la consejería, ¿no? Un experto consejero va a llevar a eso, entonces solo va guiándose y va a tener una capacidad de discernimiento de la situación, del caso, ¿no? Entonces, poco a poco se va consiguiendo. Y bueno, para ir avanzando y terminar este espacio, teníamos acá también la última parte que estábamos viendo por acá. Y vamos a poner esta parte. La necesidad de comprender. ¿Cuánto en la consejería, cuánto es la necesidad de saber comprender al otro? Y creo que una de las cosas que estamos proponiendo también es ¿no? La consejería tiene un factor que permite tener buenos resultados. El consejero debe aplicar la urgente necesidad de comprender al aconsejado. ¿Esto qué implica? Por lo menos ahí hemos puesto tres aspectos. Uno es que debe hacer uso de empatía. Ya lo hemos estado mencionando en alguna manera en las clases, ¿no? Que implica ponerse en el lugar del otro, ¿no? No llevar su carga, porque esa no es la idea, sino es tratar de apoyarse y tratar de mirarse en el caso de la persona, ¿no? En esto hay que tener mucho cuidado también, porque uno puede llegar a tal grado que puede mimetizarse en el aspecto, y el consejero, cuidado, tiene que mirar ese aspecto que no debe llevar hacia ese extremo, ¿ya? Y al final no va a ir por el lado del consejo, sino va más bien va a causar una problemática, ¿no? Entonces, o un problema mayor. Eso no hay que tener ese cuidado. La empatía entonces tiene que ver más bien con estar en el lugar del otro, pero en la posición, en la actitud es importante. Y lo otro es que debe hacerse uso del sentido de alteridad. Este sentido de alteridad tiene que ver con la preocupación sincera por el otro. Si no hay una preocupación sincera por el otro, por más técnicas que tengamos de consejo, no van a servir, ¿no? O en todo caso el consejo va a tener un aspecto hasta frío, tenue, sin preocupación, con indiferencia, y eso lo va a notar el aconsejado, y eso no va a llevar a ninguna parte. Se necesita entonces este sentido de alteridad. ¿Qué es la alteridad? Es el cuidado por el otro, ¿no? Es el cuidado hacia el otro, ¿no? Alter significa otro, ¿no? Del latín alter, otro. El ego es el yo, ¿no? Es uno mismo. Entonces, la actitud, digamos, egocéntrica que muchas veces tenemos, o de
digamos, del énfasis individualista y del ego que se centra en uno, es natural en el ser humano. Necesitamos de alguna manera la identificación de cada uno, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque saber cuál es la diferencia entre yo y el otro, ¿no? O sea, hay una diferencia. Pero también en la relación, la alteridad implica el cuidado hacia el otro. Ya no es mi preocupación, la mía, sino la preocupación hacia el otro. Eso creo que tiene que ver con el sentido de la alteridad. Y también lo tercero es que debe ser un facilitador, ¿no? El guía que guía al aconsejado, ¿no? Que va a buscar y encontrar su propia solución, ¿no? El aconsejado tiene que ser guiado hacia ese lugar, ¿no? El consejero no decide por él, ¿no? No le impone tampoco, como ya lo hemos mencionado, creo que a lo largo de esta clase. Necesitamos entonces plantearle que se le guía, es el acompañamiento que hace, ¿no? Para llegar a la solución que el propio aconsejado debe asumir y a tomar por su propia responsabilidad, porque tiene que tomar ese aspecto, ¿no? Es parte también de la madurez como ser humano, ¿no? Las decisiones deben ser de uno. Yo recuerdo, para plantear, por ejemplo, una situación, de muchos casos que hay por ahí. Yo recuerdo una oportunidad, una actitud que había dentro de los pastores, que por ejemplo una parejita ya había tenido relaciones y producto de eso la chica quedaba embarazada. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Los llamaba, los disciplinaba, los marcaba y luego les decía, tienen que casarse, los obligaba a casarse. Ahí no había acción de que si estaban enamorados o no estaban enamorados, si fue un momento así o fue una cosa pasajera, no, simplemente a casarse y los obligaba a casarse. Y he visto casos, muchos casos de ese tipo. Un caso de estos, bueno, esta parejita que era casi jóvenes ellos, no, entre 20 y 22 por ahí estaban y la muchacha más joven. Al final, bueno, comienzan a hacer la vida marital, todo eso, pero no encajaba la situación y empezaron los problemas, las situaciones y eran ellos machacados en el asunto que esto era por el pecado que habían cometido, ¿no? Y que tenían que arrepentirse, en fin. Y eso los marcó. Al final ellos salieron de la iglesia y por otro lado resultaron separándose, ¿no? ¿Por qué? Porque no encajó el asunto. Y echaron la culpa al pastor de toda su situación y de todo el problema que tenía, ¿no? El muchacho se fue con otra chica, conoció ahí y ya comenzó a tener su vida particular con él y ella creo que también tuvo lo mismo con otro muchacho. Entonces, ¿ahí quién fue el culpable? ¿En qué situación? ¿Se puede solucionar esta situación de que una parejita o un muchacho llegan a el muchacho a embarazar a la chica y por eso hay que casarlo? Hay muchos casos que he encontrado de ese tipo y que lastimosamente han fracasado. Entonces creo que no se debe hacer por presión, ¿no? Tiene que guiarse de otra manera, ¿ya? Y ayudar a que, bueno, la situación se restaure, la situación se lleve por otro lado, que el hombre tenga que ser responsable de la mantención del niño y todo eso, pero dejarlos a ellos, así que la relación, eso va caminando y puedan al final casarse, o si no, simplemente queda el asunto así y cada uno comienza a desarrollar su vida y puede tener su opción finalmente. Entonces el asunto me parece que por ahí está este aspecto, que a veces en consejo apurado o aplicando ciertas cosas que nos parecen bíblicas o que nos parece que puedan servir, al final es perjudicial, si se dan cuenta, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? No sé si ustedes han visto a un consejo o una situación parecida a esa, pero es necesario entonces que
el pastor también sea el facilitador, el cuidador, el que vaya cuidando la situación para que no se lleve a una situación más grave, sino a una solución que sea el bien para todos, ¿no? Así que la comprensión no es estar de acuerdo en todo, también eso hay que tener cuidado, ¿no? No vamos a tener de acuerdo en todo lo que con el aconsejado, ¿no? Eso sería de repente una manipulación directa de parte de él si es que el consejero se deja, ¿no? Se necesita una palabra y hallar el camino a seguir. La comprensión es estar dispuesto a ver todas las posibilidades del caso que se presenta. El aconsejado hoy más que nunca en estos casos creo que lo que estamos viviendo vamos a tener que eh, ser empáticos en este aspecto de saber oír al otro, ¿no? Y saber mostrar también las emociones, los sentimientos, ¿no? Dejar que eso fluya también, porque creo que eso va a sanear en parte toda esta situación y poco a poco ir encuadrando a una situación mejor. El consejero debe estar dispuesto a escuchar. O sea, esa es una propuesta importante. Saber escuchar. Hoy día mucho hablamos, y escuchamos muchas voces, pero la idea es quién nos escucha, ¿no? A quién acudir, quién puede ser alguien que esté dispuesto a escuchar, ¿no? Entonces, hoy que estamos en la época de las comunicaciones tecnológicas y todo eso, todo el mundo habla y habla, pero nadie se escucha uno al otro. Necesitamos también entonces estar dispuestos a esto. Es un elemento primordial para el consejero, saber escuchar, saber cuándo callar, saber cuándo decir algo, ¿no? Hay que tener el cuidado de crear dependencia, por otro lado, o imponer un tipo de conducta. El mejor consejero es el que deja que el aconsejado encuentre su solución y tome la decisión que es más adecuada o que es la adecuada, ¿no? Y en este caso a la luz de la palabra, a la luz del propósito de Dios, ¿no? Eso, lo adecuado, lo que es concomitante con nuestra vida de fe, ¿no? Bien, ahí vamos a mirar y vamos a trabajar a ver los demás. Queremos y quiero de mi parte trabajar aquí con ustedes. Bien, algunas opiniones con respecto a lo que trazó hoy día Carlos también, que es parte también de la clase, ¿ya? Y de lo que hemos ido añadiendo también al final del asunto, ¿ya? ¿Cómo le digo a los demás? ¿Los demás han trabajado algo de eso? Joel, ¿no? Alejandrina y José. Faltó, ¿no? Les hago una propuesta, porque Carlos ya hizo el tema y le hemos dado su espacio. Entonces, para que cada uno dé una temática, ¿ya? ¿Les parece? Porque en el cielo, por ejemplo, tenemos que ver un trabajo aquí que tiene que ver con los jóvenes, ¿no? La consejería con jóvenes. Y estaba planteando acá, por ejemplo, este espacio, a ver, no, este es uno de los libros que creo que hemos compartido por ahí también. Estaba viendo aquí, a ver. Este es. Ya. Aquí hay un espacio sobre la vida de los jóvenes y estaba tratando de presentar
qué es joven, qué es ser joven en esta etapa, en esta época, ¿no? Porque yo, por ejemplo, bueno, yo viví mi juventud por los años 70 y la forma de vida era otra, la situación de vida, la visión de vida era otra. Hoy día hay otra dimensión de vida, ¿no? La tecnología ha ayudado en parte a eso, ¿no? Pero también hay estilos de vida, formas de pensar, ¿no? Estamos viviendo una época ecléctica, el eclecticismo, ¿no? Es el que permea la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? El eclecticismo quiere decir hacer una especie de collage, ¿no? De conceptos, ideas, filosofías, y yo agrupo cosas, ¿no? De un lado aquí, de un lado acá, y hago todo un conjunto, y es mi orientación de vida, ¿no? La forma que veo la vida. En cuanto a la fe, también hago lo mismo, junto orientalismo con cristianismo, con horóscopo, con cientología, en fin, ¿ya? Y se hace una mezcla, ¿no? Y cada uno vive entonces una característica particular, pero a la vez se uniformiza, ¿no? Porque en el caso del joven, el joven se identifica con su grupo, ¿no? Tiene que vestir de una manera, actuar de una manera, comer de una manera, gustar de ciertas cosas a la manera del grupo, ¿no? Está ligado a eso. Yo viví en una época en que los jóvenes no hacíamos esto. Los jóvenes lo que hacíamos era vivir tratando de ser únicos, ¿no? Cada uno tenía su propio criterio, su propia manera, su propia propuesta, ¿no? Y sus gustos particulares propios. Que había una diferencia marcada, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, en cambio, hoy día no es así. Hoy día, si tú no haces lo que el grupo hace, entonces eres sacado del grupo, excluido del grupo, ¿no? Es una actitud que tiene el joven. Pero finalmente la situación es que hay diferentes formas en que se van manifestando cada generación. Cada generación tiene su propia situación. Y podemos decir que cada uno es hijo de su tiempo. Somos hijos de nuestro tiempo. Y los jóvenes que viven hoy son hijos de su tiempo, en esta etapa de vida. ¿Cómo serán cuando sean mayores? Eso no lo puedo adivinar porque esas proyecciones no podemos tenerlas, ¿no? Podemos profetizar desde esa perspectiva. Por ejemplo, yo viví una época entre los 60 y 70 donde se desarrolló el hippismo en Estados Unidos, pero que también vino acá a modo de moda, de imitación, y hubo grupos de ese tipo también. De las pandillas que había en Nueva York, acá se hacían clubes, ¿no? Con los mismos nombres, ¿no? Pero en Estados Unidos se comenzó a hablar del amor libre, de la paz y la lucha contra la guerra de Vietnam, y hubo muchas generaciones de ese tipo, pero esa gente cuando desarrolló, cuando creció, se formó, se fue a la universidad, y ya de adultos olvidaron esa figura, ¿no? Se encuadraron dentro del sistema en cuanto al desarrollo de la economía y otra cosa más, ¿no? Y sus sueños de cambio de mundo más bien lo llevaron a otro lado y se adaptaron al mundo que se estaba construyendo, que es un mundo economicista, materialista, consumista, ¿no? Por ahí se han dado. Eso puede también entenderse por las necesidades y también por la supervivencia también, ¿no? Y uno puede, su visión de vida o sus sueños, finalmente volverse pragmático, y prefiero eso a no tener nada. Pero creo que esta es una forma también de visión de vida. ¿Cuál es la forma que tenemos? Bueno, ahí está ese aspecto, y no sé si alguien quiera trabajar este aspecto de cómo trabajar entonces con los jóvenes, ¿no? A ver, o le voy dictando a cada uno la tarea que le correspondería en ese caso, ¿no? José, ¿tú cómo vas, por ejemplo, tú trabajas con jóvenes en tu iglesia o estás con niños, o con qué área? ¿O en qué área Yo trabajas? estoy, bueno, particularmente con niños y jóvenes. Ya,
Ya, pero en la tarea de jóvenes tú, hay algo, digamos, fuerte, hay algo, o simplemente es una participación. Profesor, no escuché bien la pregunta, es por lo mismo que la señal. Ya, digo, ¿Cuál fue este, la pregunta? la pregunta es, ¿estás haciendo, participas en el Ministerio Juvenil dentro de la tarea, digamos, de liderazgo? Para liderazgo. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Nos podías entonces traer algo tú de la identificación de los jóvenes, las características, ya, inquietudes, problemas que tienen los jóvenes, ya, para la próxima semana? Ya está bien, profesor. Voy ¿Ya? a... Ya. Y a ver qué tipo de consejería o de apoyo reciben, ¿no? O lo que tú has Claro, visto, por lo menos, o lo que aplican ustedes, ¿no? Dentro de la claro. tarea, no sé si hay una, para la planificación se reúnen para ver los grupos, la programación, pero también para ver qué es lo que se le va a dar al joven para su necesidad, ¿no? Habría que trabajar ese aspecto también, porque hay iglesias que simplemente hacen su trabajo, la tarea, y solamente ven el asunto del culto y el mensaje y ya. Pero hay una cuestión de seguimiento, una temática, una proyección, qué tipo de situaciones quieren enfrentar, eso, o qué proceso seguir con el joven, ¿no? Si hay un proceso de discipulado, todo ese aspecto, a ver si no puedes trabajar ese, tú, ¿ya? Y sería bueno para tu iglesia también, ¿no? Para que lo propongas, si es que no lo hay, ¿no? Está ¿Te bien, parece? profesor. Claro, no hay problema. Ya. Entonces para la próxima semana. La de la vida de los jóvenes. Sí, sí. El otro sería, hay otro elemento aquí que tenemos que mirar es la vida conyugal o la vida de matrimonio. Bueno, no sé si quién está preparado para eso. En todo caso, creo que no todos estamos preparados en el sentido de que porque estamos casados no significa que somos expertos en eso, ¿no? Ni porque soltero la teoría puede servir, pero la experiencia no, no hay nada. Entonces, pero a ver, intentar algo, no sé, cómo van los demás, o si no, otro tipo de trabajo, ¿no? En lo de la sexualidad, no sé, también es un trabajo que me parece que mejor lo vamos a trabajar directamente. Vamos a ver cómo trabajar ese aspecto. ¿Ya? Joel, ¿qué tema, qué te gustaría? Por ejemplo, tenemos aquí otros temas, problemas provenientes de la infancia, problemas por pecados ocultos, problemas por decisiones equivocadas, ya, que marcan la vida, también eh, la circunstancia de fracasos no controlados o también ese tema, ¿no? Que produce traumas, el trauma del fracaso. No sé, cualquier tema que pueda ser de ese tipo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿O algún otro tema que usted quisiera tocar, ¿no? O que les inquiete al estilo de consejería, o que sea de tratamiento de consejería? Por ejemplo, acá hay otro tema, aconsejando a cristianos confundidos y desorientados. ¿Puede haber cristianos confundidos? ¿Puede haber cristianos desorientados? ¿No? Creo que a veces sí, sí los hay. Hay hasta despistados, ¿no? ¿Cómo ayudar? Entonces, a aquellos que de repente no. Una vez yo recuerdo que preguntando a una persona por ahí, estaba en una iglesia presbiteriana, pero no sabía qué cosa eran los presbiterianos, no sabía qué era eso, ¿no? Y entonces, pero estaba en la iglesia. Entonces ahí hay, bueno, uno que hay falta de información o enseñanza, puede ser ese uno.
Y lo otro es una confusión, ¿no? También, que no sabía qué cosa o qué identidad tener, ¿no? Bien, ¿qué dice entonces Alejandrina y Joel faltan? Hasta se puede escoger una lista de voluntarios. ¿Cómo? Voluntarios, Sí, puedes escoger un tema o proponer uno también. claro, por favor, porque no, ahorita no sé qué puedo hacer. Ya. No, yo decía, algunos que estaban por acá, por ejemplo, consejería prematrimonial, eso de todas maneras es de cajón, tenemos que asumir ese aspecto, ¿no? Creo que hay falta de ese procedimiento en las iglesias. Ya creo que algunos pastores están trabajando en eso, pero en un tiempo atrás yo recuerdo que no, las parejas no se les daba, más allá de que pedían un consejo al pastor o que estaban proponiéndose casar y ya, bueno, y que iba a venir la boda, por ahí venía algo, pero no un consejo prematrimonial, ¿no? O sea, de cómo hacer esto, ¿no? Y cómo poner las propuestas sobre la temática del cuidado, eso por lo menos para los jóvenes también, ¿no? Cómo, este, digamos, buscar la ayuda idónea o la pareja, ¿no? No digamos la pareja ideal porque no existe eso, pero sí la pareja que va a ser para toda la vida, ¿no? Eso también es una cuestión importante para la consejería. Por eso también decíamos que hay expertos en esto también, ¿no? Que se dedican a ciertas áreas, a solamente matrimonios, otros a solamente noviazgos, a otros jóvenes, otros profesionales. Eh, claro, eh, tendríamos que tener un equipo, por lo menos en una iglesia, que se dedique a eso. Y nuestras iglesias son pequeñas, no tienen esa capacidad para trabajar, así que el pastor tiene que verlo todo y apoyarse con otros hermanos que también tienen la capacidad para poder apoyarlo en esta tarea de consejo. Bien, ¿cuáles entonces se le da o les parece un poco? Fíjense, José, tienes que hacer tu trabajo para la próxima semana. ¿Ya? Hasta si te así me es mejor. ¿Ah? Si te me es mejor, digo, para que al escoger. Tu micrófono no sé si está bien, no se escucha. Ah, ¿no se escucha? No escuché, se escuchó cortado. Cortado, escucha. La interferencia. Sí, parece interferencia, sí. Ay, O si no, nos escribe, ya está, en el chat puede ser, ya, para ir avanzando. Y de paso, entonces atendemos a Joel. Joel, ¿ya? Pastor, yo haría el de problemas no controlados. Ya, a ver, ¿qué está por acá, no? Bueno, acá hay circunstancias de fracaso no controlado, no es problema no controlado, porque un problema, bueno, o cómo enfrentar los problemas también, ¿no? Aconsejando a personas con problemas emocionales o qué tipo de problemas, ¿no? Porque también hay problemas económicos, problemas laborales, problemas judiciales, problemas inclusive espirituales, ¿no? Sí, dice problemas de circunstancias de fracasos no controlados. Despido de Ah, trabajo, ya, maltratos. el 5, ya, ya El está bien, 5, sí. ya, ya, entonces tú harías después de José, la siguiente semana es José y la otra semana te tocaría a ti, luego, ¿ya? Ya, pues. En ese espacio. Y a Alejandrina la ponemos al final, ¿no? O sea, de esta semana. José es la siguiente semana, o sea, tiene una semana. Igual tiene 2 semanas y Alejandrina tiene 3 semanas, ¿ya? O sea, ya estaríamos nosotros en donde, a ver, estamos en la segunda clase, ¿no? Ya, en la tercera está José, en la cuarta Joel y en la quinta
Alejandrina, ¿ya? Para proponer alguna cosa. Y luego vamos juntos construyendo entonces el tipo de consejería que podemos trabajar en general, ¿ya? Para todos, ¿ya? Vamos a ir construyendo. Este curso, en realidad, lo que estoy haciendo, no quiero que sea lo teórico, quiero hacerlo más diversificado, ¿no? Con casos, con situaciones. Entonces, si ustedes van a trabajar estos temas, busquen casos también, ¿ya? Situaciones. Y queda también pendiente en que me tienen que traer un caso, una preocupación, una situación que ustedes conozcan o que han conocido, lo traen acá para buscar a ver el perfil de cómo podemos haber dado la solución, qué solución ha tenido o cómo terminó eso, pero qué solución debemos dar, si es la correcta eso, cómo lo terminó o si ha habido otro camino, ¿no? Entonces vamos a trabajar por ese lado, ¿ya? Y en el camino vamos adquiriendo pues las técnicas, como digo, ¿no? Las formas y las estrategias para hacer el trabajo, ¿no? ¿Está bien? Bien, Alejandrina. Sí, ya ven, ¿decías algo? Sí, pastor, ¿ahora me escucha? Sí, sí, ahora te escucho mejor. Ya, decía, de cristianos despistados, creo, más o menos. A ver, a ver. Ah, ya. Aconsejando cristianos confundidos y desorientados, ¿ese? Ajá, eso, pastor. Ya, ya, está bien. Sí, porque hay que, si uno cuenta en la iglesia, algunos están así, ¿no? Es que a veces no entienden al pastor, que salen por ahí alguna cosa, ¿no? Este, el otro día dio risa a modo de broma, salió una figura de un pastor que dice, contando la historia de, del paralítico, ¿no? ¿No? Que el Señor sanó al paralítico, ¿no? Y entonces él contaba la historia y dice que el paralítico tomó su leche y se fue. No dijo, tomó su lecho, caminó, ¿no? Sino tomó su leche, y dice que hasta 3 veces dijo leche en vez de lecho, ¿no? Y, y claro, eso ha llamado la atención. Parece que no sé si leyó bien el pastor o no lo entendió bien y no pensó que era lecho, o sea, la cama o el aparato con que lo llevaron a él para bajarlo, y se refirió más bien a la leche, ¿no? Entonces, eso causa broma. Y hay a veces en el púlpito se dice ciertas cosas así. Y un distraído puede pasarla sin darse cuenta, ¿no? ¿No? O decir algo que dijo el pastor y que no dijo el pastor, porque estuvo distraído y entendió mal, ¿no? Pero eso todavía eso es suave, ¿no? Más bien confundido, está confundido en el sentido de que no sabe por qué está en la iglesia, no sabe por qué su vida como que no tiene sentido. Curioso, porque un cristiano debe tener sentido, pero eso sí hay esas cosas. Como niños, pastor. ¿Ah? Son como niños. Ah, sí, son dependientes muchas veces y molesta mucho también, ¿no? Buscan, insisten, y no, uno no puede votar, no tiene que No ser, conforme con nada. no, tiene que tener un aguante, no, ay, como que da ganas de no, ya, pero es necesario tener el aguante para eso, ¿no? Más allá de la paciencia que uno tenga, natural, ¿no? Algunos no nos quitan esa paciencia, pero es interesante esta tarea, es una de las mejores. Yo creo que dentro de la pastoral, la consejería es una de las áreas más ricas y hermosas que tiene el ministerio. Y cómo poder ayudar a otro, cómo poder trabajar con otro. Eso es excelente. Muy bien, entonces ya cada uno tiene su tarea y la próxima semana entonces, José, en la segunda etapa de la clase vas a tener tu expresión, ¿ya? Mientras nosotros seguimos haciendo nuestra... Ya estoy. Ya, perfecto. Vamos entonces a terminar y eh,
infórmense, así como Carlos ha ido también a las páginas web y los libros que les he entregado, ¿no? También vayan leyéndolo, eso también puede servir como como un elemento, esa bibliografía que les di. Y muy bien, nos vemos entonces, hermanos, ya terminamos por ahora. Y ahora Próxima mañana semana. su clase de filosofía contemporánea, otra tarea interesante también, ¿no? De desafío, ¿no? Qué bueno, gracias por ese tiempo. Hasta pronto, bendiciones. Hasta Gracias, ¿no?